Mi nombre es Isidro Lico Cahuana. En esta ocasión, continuando con el proceso de las clases, pues corresponde abordar un tema que generalmente en el área de comunicación corresponde a lo que podríamos presumir o conjeturar frente a lo que se lee. Pero eso tiene una denominación que la vamos a denominar con el tema a tratar el día de hoy, la inferencia. Entonces, nuestro tema de hoy es la inferencia. Bueno, la inferencia es un acto o el proceso de derivar a una conclusión. Esa conclusión va a depender del conocimiento que desde ya tenemos. A esto habría que agregarle lo que implica o lo que quiere decir la comprensión inferencial. Para esto requiere el alumno use las informaciones explícitamente. ¿Qué quiere decir esto? Que aquello que se registra o está escrita en el texto, su intención y su experiencia personal como base para conjeturar o llegar a una hipótesis, es decir, a una conclusión del texto. Las preguntas que demandan pensamientos e imaginación que van más allá de lo impreso en el texto. Entonces, cuando se habla de inferencia, repite, es un acto que deriva hacia una conclusión, teniendo como base el alumno algunas cosas que él ya conoce. Esto naturalmente basado en su experiencia, y repito, esta inferencia puede manifestarse en la medida de que el alumno tenga el texto de manera explícita, es decir, que esté allí escrita en el texto. Además, tenemos, en cuanto a la inferencia, algunas estrategias, vale decir, estrategias de inferencias que vamos a ver a continuación. Cuando hablamos de estrategias de inferencia, la vamos a, en primer lugar, enunciar, luego para aclararlo de manera específica a cada uno de ellos. Tenemos inferencia de predicción, la inferencia de anticipación,
la inferencia misma la confirmación y la autocorrección. O autocorrección. Y por último tenemos el muestreo. Entonces, recalcando, dentro de la diferencia tenemos algunas estrategias, y esas estrategias son de predicción, de anticipación, la inferencia misma y la confirmación o autocorrección, y finalmente el muestreo. En primer lugar, vamos a abordar lo que es la inferencia de predicción. Esto que supone que el lector imagina el contenido del texto presente, ¿no?, en el momento de la lectura o al escuchar. O podría inferir esta parte de la predicción, quién sabe, solamente con la simple presentación de la portada, o a través del título, o al observar la distribución espacial, en este caso del texto. Por ejemplo, al observar un dinosaurio en la portada de un libro, se podría predecir que se trata de la era geológica. Es natural, ¿no? Si en la portada del texto de un libro presentamos la figura de un dinosaurio, podríamos ya predecir de qué trata. Nos imaginamos que se trataría de las eras geológicas. Eso es en cuanto a la estrategia de predicción. Ahora, en el siguiente, la estrategia de anticipación consiste en la posibilidad de descubrir a partir de la lectura una palabra o algunas letras de esta. La palabra o letras que aparecen a continuación. Reitero, consiste en descubrir a partir de la lectura una palabra o algunas letras de estas. Para clarificar esto, lo hacemos a través de un ejemplo. Después de leer un artículo, deberá aparecer o corresponder un sustantivo con el mismo género y número. La lectura, por ejemplo, de hola, ¿cómo estás?, permite anticipar de que se trata de una carta informal. Repito el ejemplo. Hola, ¿cómo estás? Me va a permitir anticipar que se trata de una carta informal.
en cuanto a la otra estrategia, la inferencia. En cuanto a la inferencia, permite complementar información ausente o implícita. Permite complementar información que no está o está de manera implícita. ¿Y qué quiere decir implícita? Que no está expresa en el texto, que no está escrito en el texto. A partir de lo dicho, entonces, en el texto también conduce a distinguir el significado de una palabra dentro de un contexto. Permite identificar la palabra dentro del contexto en el cual uno se circunscribe. Por ejemplo, Juan me manda echando los perros. Repito el ejemplo. Juan me manda echando los perros. ¿Qué inferencia? El lector infiere que Juan quiere conquistar a alguien. Estos términos entonces responderían a inferir que Juan quiere conquistar a alguien. En cuanto a la estrategia de confirmación o autocorrección, al comenzar a leer un texto, el lector pregunta lo que puede encontrar en él. Repito, al comenzar a leer un texto, el lector pregunta lo que puede encontrar en él. A medida que avanza en la lectura va confirmando, modificando o rechazando la hipótesis que él formuló al inicio. En cuanto a la última parte, la estrategia del muestreo. De toda la información que contiene el texto, el lector selecciona los indicadores que le son más fáciles. De todo el conjunto de la información que contiene el texto, el que lee, vale decir el lector, selecciona los indicadores que le son más fáciles. De tal manera que su atención no se contenga de la información innecesaria. A eso se refiere el muestreo. Siempre se ha hablado de este término naturalmente, de todo un conjunto, una parte, y esa es la representatividad, ¿no? Seleccionar lo más factible, lo más necesario, que no se sobrecargue de información, repito, innecesaria, solamente lo necesario. Ese es en cuanto a las estrategias de la inferencia. Para ir aclarando esto de la inferencia que estamos hablando, es necesario hacer algunas aclaraciones sobre los tipos de predicciones.
Bueno, cuando se habla de tipos de predicciones, podemos dividirlo en dos tipos: predicciones categóricas y predicciones probabilísticas. En cuanto a lo primero, consiste, vale decir en las categóricas, consiste en afirmar que indican que ciertos eventos particulares van a ocurrir o no. Las predicciones se indican sin cualidades. Por ejemplo, esta noche no va a llover, o mañana la temperatura subirá hasta los 25 grados centígrados. Son expresiones de predicciones categóricas, sin ninguna vacilación o duda. En cuanto a las predicciones probabilísticas, consiste en afirmaciones de probabilidad que algo va a ocurrir. Ejemplo: esta noche hay un 80% de probabilidad de que llueva, o hay probabilidad de que la temperatura baje a menos 3 grados centígrados. En todo caso, para la mejor comprensión de ustedes, la voy a esquematizar. Cuando hablamos entonces de tipos de predicciones, hemos dicho, la clasificamos en dos opciones o en dos tipos: predicciones categóricas y predicciones probabilísticas. ¿No? Entonces definimos claramente los tipos de predicciones categóricas y las probabilísticas. En cuanto a las categóricas, indican en afirmar que indican que ciertos eventos particulares van a ocurrir o no. Van a ocurrir o no. Mencionábamos como ejemplo de esta predicción categórica: esta noche no va a llover, no hay duda. O en cuanto al otro, mañana la temperatura descenderá a menos 3 grados centígrados. En cuanto a la predicción probabilística, habíamos referido que consiste en afirmaciones
probabilidad de que ocurra un evento. De que ocurra un evento. En cuanto a esta parte, habíamos referido ya como ejemplo que esta noche hay un 80% de probabilidad de que llueva. O hay probabilidades de que la temperatura pueda descender a algunos grados, ¿no? Puede ascender o descender algunos grados fuera de lo normal. Eso es en cuanto a tipos de predicciones. Continuando, habría que formular una de las interrogantes: ¿en qué momento de la lectura se utiliza la inferencia? ¿En qué momento de la lectura se utiliza la inferencia? Y habría que responder que la inferencia en la lectura es usada o utilizada en tres momentos: antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Entonces, respondiendo a la pregunta ¿en qué momento de la lectura se utiliza la inferencia?, se utiliza en tres momentos: antes, durante y después de la lectura. Aclaramos algunos aspectos antes de la lectura. Cuando hablamos antes de la lectura, es a partir del título de un texto o a través de las imágenes que podemos nosotros observar. Y los alumnos formulan predicciones o hipótesis o algunas conclusiones sobre el tema, sobre los personajes, sobre las acciones principales del texto. En cuanto a durante la lectura, a medida que los alumnos avanzan en la lectura del texto, van comprobando y refutando algunas hipótesis, algunas conclusiones. Por lo tanto, van formulando y reformulando sus inferencias sobre lo que viene a continuación.
Eso es durante la lectura. Después de la lectura, mediante la interrogación del texto planteado por el profesor o la generación de preguntas por parte del alumno, bien por el profesor o por parte del alumno, a partir de la información explícita. Este término explícita es aquel que está expresada en el texto y que aporta el texto la información que puede ser inferida leyendo más de un párrafo o el texto completo, ¿no? A la experiencia previa del lector. Es decir, formulando preguntas que no son respondidas en ninguno de los niveles anteriores. Esto es entonces, cerrando este tema de lo que corresponde, dando respuesta a los tres momentos de la inferencia, reitero, el momento de la lectura, ¿no? Eso es en cuanto al tema que hemos abordado por el día de hoy, y nos reencontraremos en otra ocasión para continuar con estos temas del área de comunicación. Gracias.